Espíritu Santo. Es la última enseñanza que vamos a tener de este ciclo. Y es una enseñanza que es básica en lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Creo que Dios ha estado con nosotros en cada una de las enseñanzas de este ciclo. ¿Cuántos dicen amén? Realmente Dios nos ha enseñado cosas, ha cambiado en algunas formas o en algunos aspectos nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Bien, esta enseñanza en particular es una enseñanza que quizá no sea lo que tú te estás esperando, sobre todo si tú tienes el título frente de ti. Dios quiere, a través de esta enseñanza, como decía el hermano en la oración, moldear nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de pensar, aún en lo que tiene que ver con predicar el Evangelio. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 8. La palabra de Dios dice así, es una promesa muy hermosa, una promesa que tiene que ver con la venida del Espíritu, que tiene que ver con el crecimiento del reino de los cielos, que tiene que ver con que el creyente esté lleno del Espíritu y haciendo lo que Dios le ha encargado hacer. Dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, ¿para qué? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a hacer una oración y pidámosle a Dios que Él nos enseñe en esta mañana. Padre, háblanos a todos. Háblanos a todos los que estamos aquí, Señor. No dejes a ninguno sin bendecir con tu palabra, Dios amado. A todos ayúdanos a entender la palabra que vamos a exponer en esta mañana. A tu iglesia, Dios amado, y a todo aquel que quiere seguirte, Señor, siembra en su corazón y en su mente la idea correcta de tu Espíritu, Señor. Dios amado, que al terminar esta enseñanza y terminando hoy este ciclo, Dios, seamos llenos y terminemos este ciclo llenos de ese poder, Señor, llenos de ese Espíritu que solamente busca tu gloria, Señor. Dios amado, hazlo por amor a tu Hijo Jesucristo. Así te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Ok. Yo te decía que hoy vamos a estar hablando una palabra, pero yo no te la voy a hablar quizá como tú la hayas escuchado alguna vez de algún evangelista o teleevangelista, y mucho menos lo quiero hacer de una manera emocional. Si tú te has dado cuenta a lo largo de este ciclo, lo que menos hemos querido es que la gente o que tú o que la iglesia se emocione, porque el Espíritu Santo no son emociones. El Espíritu Santo es un Dios de verdad y a través de la verdad nos convence o nos persuade para hacer la voluntad de Dios. Amén. A través de la verdad nos motiva o nos fortalece para hacer o dejar de hacer lo que Dios está pidiendo de nosotros. Es la palabra de Dios, la palabra escrita, la que vivifica. Amén. O sea, es cuando una persona está decaída, cuando una persona está desanimada y es cristiana, la palabra de Dios, cuando viene un pasaje, cuando viene una palabra que dice, por ejemplo, yo soy tu Dios que te esfuerzo y que te sostiene de tu mano derecha, ¿qué es lo que te vivifica? Es la palabra. Y va más allá de que te emociones y sientas ganas de hacer o de no hacer. ¿Qué es lo que hace que el ser humano tenga fuerza? La palabra de Dios hace que el ser humano tenga la fuerza
para hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, entiende la palabra de Dios y entiende que a Dios no le gusta el pecado. ¿Ok? Esa palabra le fortalece, le guía, le dirige la vida para rechazar el pecado. La palabra de Dios le dice, es que es necesario amar. Y más allá de sentirse con ganas de hacer regalitos, el que ha entendido bien la palabra, entiende que amar va más allá de eso y tiene que comportarse con amor. Bien, cuando la Biblia está hablando acerca de que la iglesia iba a recibir un espíritu de poder para testificar del Evangelio, por favor, antes de que empecemos la enseñanza, quítate de antemano la idea de que va a venir el Espíritu y va a agarrar títeres que van a salir a volantear en las calles, y va a agarrar títeres que se van a sentir todos los días muy motivados a hablarle a los impíos o a los inconversos la palabra de Dios. Esa es una idea evangélica, es una idea emocional, es una idea que está mezclada con el infierno, porque entonces, si yo estoy pensando que cuando me siento motivado voy a hacer lo que Dios quiere, y cuando no me siento motivado entonces no voy a hacer lo que Dios quiere, entonces ¿sabes qué? Pues el diablo se va a encargar de que nunca te sientas motivado y nunca des gloria a Dios. Tú ves a un apóstol Pablo que en medio de la cárcel, en medio de sufrimientos, comiendo comida, en la cárcel había algo lo que se le llamaba el cepo. El cepo era el lugar más húmedo, más oscuro y más difícil, si tú quieres, de soportar de toda la cárcel. Era la cloaca más podrida. Y tú ves al apóstol Pablo, ¿tú crees que se sintiera motivado a predicar el evangelio o a hacer grandes cosas? Si tú estuvieras ahí, ¿te sentirías motivado? ¿Verdad que no? Bien. Sin embargo, tú los ves a ellos cantando alabanzas, dándole gloria a Dios, aún escribiéndole a otros, animando desde la cárcel a otras personas a que confíen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el evangelio no son emociones y no son sentimientos. El evangelio es entender lo que Dios quiere de mí y hacerlo. Obviamente hemos estado hablando en todo este ciclo, y lo hablaremos en este día, de lo que el Espíritu hace cuando una persona, entendiendo lo que Dios quiere, o lo que hace el Espíritu para que esa persona que entiende lo que Dios quiere pueda obrar como Dios quiere. Eso lo vamos a entender. Ok, bien. Fíjate la forma de pensar del apóstol Pablo en cuanto al precioso evangelio que nos ha sido, que tú escuchas todos los domingos y que cada persona escucha todos los domingos. Pablo entendía por qué Dios le pide a los cristianos y a los creyentes que compartan la palabra de Dios. Fíjate cómo lo dice. Romanos 1, versículos 15 y 16. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice el 16? El apóstol Pablo no sentía ninguna vergüenza del mensaje que Dios le había encargado compartir. Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba? Porque sabía que ese mensaje que Dios le había dado a compartir tenía el poder de hacer que una persona fuera trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Sí? Pablo sabía que esas palabras que escuchamos domingo a domingo, que abrimos el domingo, o que tienes tú en tu casa en un libro llamado Biblia, tiene el poder de hacer que una persona no vaya al infierno y vaya al cielo. Pablo estaba completamente convencido de lo que Dios le había encargado hacer. Pablo dijo, el día que Dios me encontró, no nada más quiso
que yo fuera una buena persona. No. Dios me rescató del infierno y me puso en el cielo. Y no solo eso, me encargó que ahora yo le comparta esta misma palabra a todos aquellos que viven en esta tierra. Y no me da vergüenza compartir esa palabra, porque esa palabra tiene el poder de hacer que una persona sea rescatada del reino de las tinieblas y pase al reino de Jesucristo. Y esa palabra, ese es el propósito del Evangelio. Dios, lo hemos hablado varias veces desde este lugar, Dios está interesado no de que formemos religiones, Dios está interesado en rescatar nuestras vidas del infierno. Dios está interesado en que le conozcamos y le amemos en hechos y en verdad. Y con eso Dios no está jugando, porque Él, y podemos ver que Dios no está jugando, porque Jesucristo ofreció su sangre en hechos y en verdad en la cruz. Amén. O sea, tú no ves a Jesucristo haciéndole al sentimental en la cruz. No. Ofreció su carne, su sangre en sacrificio por nuestros pecados. Pablo entendía muy bien el encargo que Dios le había dado a él. Decía, y no me da vergüenza el Evangelio, porque yo sé lo que puede hacer en una vida, porque yo sé lo que puede producir en una vida. Así lo veía Pablo. Ok, ahora, antes de hablar de ese espíritu de poder, hay varias cosas que nosotros tenemos que entender. Seas cristiano, tengas ya tiempo escuchando la palabra, sea que tienes poco escuchando la palabra, sea que todavía no hayas alcanzado tu salvación. Hay varias cosas que tenemos que entender antes de hablar de ese espíritu de poder. Pablo entendía la sencillez del mensaje. Dios no está jugando. Dios no anda dando clases de motivación personal. Dios está tratando con rescatar tu alma del infierno y meterla en el cielo, y ese es su tema de conversación. Y todo lo que hace, a lo mejor tú puedes escuchar una enseñanza del amor que no toca en ese momento el infierno, pero sí tiene que ver con que camines por el camino que te lleva al cielo. O sea, todo en la Biblia está relacionado en que tú te acerques a Dios y te alejes del infierno, de que tú seas salvo, de que tú conozcas a Dios, y eso lo entendía perfectamente bien Pablo. Ahora, Jesucristo le dio un mandamiento a todos los que creen, o a todos los que creemos en Él. Es un mandamiento que está por encima de las generaciones. No se lo dio a los apóstoles, se lo dio a todo aquel que cree en Él. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Y esto es importante, sobre todo por aquellas personas que no se sienten motivadas a hablar la palabra de Dios. No se trata de motivación. Cuando Jesucristo dijo, no cometerás adulterio, la palabra dice, no cometerás adulterio. No está esperando Dios que te sientas motivado o no motivado a obedecer ese mandamiento, ¿verdad? Comete adulterio y no te arrepientes, te vas hacia el infierno. Di mentiras y no te arrepientas y te vas hacia el infierno. Dios no anda ahí pensando o diciéndole a la gente, pues bueno, si te sientes motivado, no digas mentiras. Si te sientes motivado, entonces deja de ¿cómo se llama? De hablar en malas palabras en contra de tu prójimo. Dios no anda con esas cosas. Dios dice, esto es lo que quiero de ti. Yo te amo, tengo un buen propósito para tu vida. ¿Y verá que Dios tiene buenos propósitos para nuestra vida? Dios es bueno, es misericordioso, y con esto te digo, yo creo en la misericordia de Dios. Pero la Escritura le dice a los discípulos, a los cristianos, portaos varonilmente. ¿Sabes qué quiere decir portarse varonilmente? Entender las cosas que son serias y tomarles la seriedad que ameritan. Hay cosas que van más allá de los sentimientos. Dios te hizo con sentimientos, pero vivimos en la época del sentimentalismo. Mucha gente no se convierte a Dios de todo corazón porque se deja llevar por sus sentimientos, en lugar de dejarse llevar por los principios divinos. Hoy no tengo ganas de orar, es que no me siento motivado a orar. Eso dice el sentimental.
El que es espiritual dice, tengo que orar. Y como David, no tengo ganas de orar, bueno, no importa. Bendice alma mía a Jehová y me voy a empezar a acordar de todos sus beneficios. Y ya cuando me estoy acordando de sus beneficios, bendito seas porque tengo ganas de orar, Señor. ¿Me entiendes? Y Dios quiere tratar en esta enseñanza, en esta en particular, con nuestra mente. Quiere tratar con nuestro corazón, y no me refiero a los sentimientos, me refiero a las cosas que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Bien. Dice Marcos 16, versículos 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ok, aquí hay cosas bien importantes. Y es bueno ponerlas en el contexto en el que están. ¿Quieres quitarlo, hermano, un momento? Jesucristo ya le había enseñado a sus discípulos, antes de que Él se fuera, que era necesario que le enseñaran a otros las cosas que habían aprendido, ¿verdad? Se iban de dos en dos a predicar la palabra. ¿Cuántos saben esto? Antes de que Jesucristo fuera crucificado y fuera resucitado, o hubiera resucitado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Que los discípulos, en medio de la confusión, en medio de que lo crucificaron, en medio de la tristeza, quizá dominados por sus sentimientos, lo dejaron de hacer. Tú ves a un Pedro y ves a sus hermanos que ya iban, fíjate lo que era la vida de los discípulos cuando Jesús estaba con ellos. Jesús les había dicho: vayan, anuncien el evangelio, sanen, oren por los enfermos, liberen endemoniados, y ya lo hacían. Jesucristo murió y ellos, dominados por su tristeza, dejaron de predicar la palabra y empezaron, pues ya tenían ganas de volverse, no que ya tenían ganas, se volvieron a la pesca, porque eran pescadores algunos de ellos. Ahí andaban ya otra vez en la pesca, descuidando lo que Dios les había pedido. Pero Jesucristo se les aparece resucitado. ¿Para qué? Para que tuvieran confianza. Y mira, querido amigo y querido hermano, ¿cuántos creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Porque si yo no creyera que Jesucristo resucitó de entre los muertos, yo le estaría haciendo al loco cada domingo. Pero yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y por eso predico la palabra de Dios. Predico la palabra de Dios porque creo que si tú crees te vas a ir al cielo. Creo que si de alguno de los que está aquí me escucha la palabra y le entiende, va a entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que Jesucristo enseñó. Ok, ellos lo ven resucitados y Él les recuerda: pues lo que quiero que hagan es que vayan y prediquen el evangelio. Quiero que le hablen a otros las cosas que han oído de mí. Quiero que le hablen a otros y le enseñen a los demás lo que quiero de ellos. Quiero que les hablen del buen propósito de Dios para con sus vidas. Quiero que les hablen de que si no se arrepienten de sus pecados se van a perder. Quiero que les hablen de que Dios nos mandó que nos amemos todos. Todo lo que incluye el evangelio, ¿verdad? Ok, ellos lo ven resucitado y lo empiezan a hacer. Ahora, ese mandamiento no nada más se lo dio a los apóstoles, se lo dio a todos los cristianos. Es un mandamiento para ti y para mí. Y en la medida de tu sencillez, de tu persona, es necesario que cada persona que se dice cristiana cumpla ese mandamiento. ¿Cuántos se dicen cristianos aquí? Ponte de pie. ¿Eres cristiano? Ponte de pie. Ok. Ese mandamiento, ponlo, hermano, por favor.
ese mandamiento debe de cumplirlo todo cristiano. No necesariamente que te vayas de misionero, sino el mandamiento de predicar el evangelio. Así como es necesario, escúchalo bien, es necesario que tú dejes de mentir, dejes de robar. Podemos sentarnos, gracias. Que tú cumplas los 10 mandamientos, o que aprendas a predicar, a perdonar. Es necesario que tú, en la medida de tu sencillez, cuentes lo que Jesucristo ha hecho con tu vida y lo que Jesucristo quiere de los demás, lo que es el evangelio. Eso está así. Fíjate cómo nos lo enseña la Biblia. ¿Esto por qué? Porque los que creen han entendido lo que Dios quiere de sus vidas. Han entendido que Dios les ama. Amén. Han entendido que Dios tiene buenos propósitos para con sus vidas. Amén. Ok. ¿Y quién mejor que ellos para decirle a los demás que Dios ha sido bueno conmigo? Mira, Nabucodonosor, que era un rey que vivió, tú lo puedes checar en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor era un rey que se envaneció. Que Dios en su momento dijo, Nabucodonosor es mi siervo, y lo usaba para castigar a Israel. Pero Nabucodonosor se envaneció. Y Dios le puso un juicio ahí. Se enfermó el hombre, enloqueció. Dios lo trató. Y luego Nabucodonosor se humilló. Dios le devolvió la cordura. ¿Sabes qué hizo Nabucodonosor cuando Dios le devolvió la cordura? Así es. Escribe una carta a todo su pueblo gobernado. ¿Y sabes cómo empieza esa carta? Conviene que yo declare las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios entre nosotros? Mira, yo te puedo decir que a mí Jesucristo me rescató de muchísimos pecados. Rescató mi corazón de pasiones y rescató mi vida de pecados que me da vergüenza decirte aquí. Pero si es necesario te los digo. Me rescató del alcohol, me rescató del orgullo, y me rescató de los resentimientos. Y puedo decirte que soy libre gracias a Jesucristo. Ok, pero eso es algo que Dios le encarga a aquellos que creen en Él, que hagan para con los demás, para que entiendan pues que Dios tiene buenos propósitos para con el hombre. Ahora, no todo en el Evangelio es un mensaje cómodo. La verdad es que el ser humano está peleado con Dios, y esa es una verdad. O sea, la Biblia habla de 2 reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo. Y o eres del reino de las tinieblas o eres del reino de Jesucristo. No hay 3/4. O eres de las tinieblas o eres de Jesucristo, y nada más. Y tú puedes asistir a una iglesia domingo a domingo y ser del reino de las tinieblas. ¿Verdad que sí? Entonces, son las partes que podríamos llamarle incómodas del Evangelio, ¿verdad? Pero que también es necesario predicarlas. De hecho, Pablo decía que a los creyentes nos ha sido encargada la palabra de la reconciliación. Porque mientras el ser humano no deje sus pecados y crea en Dios, él está en pleito con Dios. Son verdades del Evangelio. La Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días, ¿sí o no? Sí lo dice. ¿Que lo quiere ayudar? Por supuesto que lo quiere ayudar. Pero ¿tú crees que le hace gracia ver a una persona que está adulterando todos los días? ¿O tú crees que le hace gracia ver a una mujer que todos los días le grita a sus hijos? ¿Le hará gracia eso a Dios? No le hace gracia. ¿Lo quiere ayudar? Por supuesto que lo quiere ayudar. ¿Dio a su hijo? Por supuesto que dio a su hijo. Pero si esa persona no se aparta, se va a perder. Ok, y está en pleito con Dios, esa es la verdad. No importa, escuchemos esto. Yo sé que a lo mejor no es el mensaje más cómodo que estoy predicando, pero acéptenme esto y recíbanme esto. Podrá ser tu hijo el que es una persona bien correcta,
o podrá ser tu papá o tu mamá, que son personas bien correctas, pero que no aman a Jesucristo con todo su corazón. ¿Van a ir al cielo o van a ir al infierno? Pregunto yo. Van al infierno. Porque dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador no tiene nada, aunque sea una buena persona. Podrá tener los mejores modales, podrá hacer misericordia a millares. Conozco una persona que paga 2 trailers para hacer misericordia a las colonias. Entonces, oye, este ha de ser un cristianísimo. Nada más que tiene una empresa de vinos y de ahí saca el dinero y emborracha a mucho más gente de la que ayuda. Entonces, de nada sirve su justicia y su misericordia. O estás con Dios o estás en pleito contra Dios. Esa es la verdad. Dios nos encargó a los que creemos en Él, a los que lo amamos. La palabra dice la escritura de la reconciliación. Dice así, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero Dios trabajó en nuestras vidas, amén. ¿Para qué? Para que lo amáramos, para que dejáramos nuestras malas obras, para que nos convirtiéramos a Él. Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios cuando nos manda a predicar la palabra? Que los hombres se reconcilien con Él. Cuando te manda a predicarle la palabra a tu familiar inconverso o a la gente que está en la calle, Dios quiere, a pesar de que se están perdiendo, a pesar de que le duele mucho sus pecados, Dios quiere reconciliarlos consigo mismo. ¿Sí? Nos la encargó a ti y a mí, a todos los que se pusieron de pie. Nos la encargó, que reconciliemos a los hombres con Dios. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De ese tamaño es la comisión. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? Te digo, porque en el pensamiento de Dios no es mandar a la gente al infierno. ¿Verdad que no? Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para eso, a aquellos que ya reconcilió consigo mismo, también les encarga, quiero que le ayudes a los demás a acercarse a mí. Y no se lo encargó a los ángeles. ¿Verdad que no? Nos encargó a nosotros. Y es algo sumamente sagrado. Y como yo te decía, es un deber. Es un deber. Mientras te rehuses, mientras nos rehusemos a entender que es un deber santo para mi persona, que yo mismo predique el Evangelio y haga el esfuerzo por que la gente se reconcilie con Dios, jamás vas a predicar la palabra. Jamás va a venir el Espíritu y te va a tomar así y te va a poner los volantes en la mano y vas a salir y vas a predicar. Jamás va a suceder eso. Eso solo sucede en la mente de la religión. Solo sucede en la mente del sentimentalismo. No. Más adelante hablaremos de lo que sucedió con los discípulos. Pero cuando vino el Espíritu, los discípulos ya entendían esto que yo te estoy diciendo. Ya lo habían entendido. En su corazón había miedo, había lo que tú quieras, hablaremos ahorita de eso. Pero en ellos, en su cabeza estaba bien entendido eso que te estoy diciendo. Dios quiere reconciliar al hombre y nos manda a nosotros a predicar esa palabra. Ok. Quiero hablarte nada más de las consecuencias que tiene una persona, o sea,
Fíjate lo importante que es. Dios nos lo encarga a nosotros. Y tiene consecuencias eternas para aquella persona que te escucha o que no te escucha. Escúchalo bien. Tiene consecuencias eternas para aquella persona que te escucha o que no te escucha. El que diga, Dios ya me cambió y me perdonó mis pecados, y tú vayas y prediques la palabra a una persona y ella no lo reciba, no quiera nada de Dios, tiene consecuencias eternas. Dice la palabra, Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice ahí? Será condenado. Dios quiere que se salven y por eso nos manda a predicar la palabra. Pero tenemos que entender algo: el que no crea el evangelio se va a perder. Es muy importante eso. Ahora, entendamos que cuando la Biblia habla de creer, no se refiere a que la persona dice, ay, sí, pues sí voy a creer en Dios. No. Cuando la Biblia dice que cuando se refiere a creer, se refiere a que tú escoges que Jesucristo sea tu Señor y que Él gobierne en tu vida. A eso se refiere cuando la persona dice o cree. O sea, si tú ya escogiste a Jesucristo como tu Señor y Jesucristo a través de su palabra rige todo en tu vida, tú eres salvo. Si Jesucristo para ti todavía no es tu Señor, o sea, que al final de cuentas tú tomas decisiones sin tomar en cuenta la palabra, o haces cosas que la palabra reprueba, aunque tú digas yo creo en que Dios es bueno, tú no eres salvo. Eso, en esos términos está el evangelio. ¿Comprendemos esto? Ok. Es algo muy santo, muy sagrado, por supuesto. Y volvamos al asunto. Dios no quiere que nadie se pierda, pero es real. La gente se pierde porque quiere. Porque si ya Dios pagó el precio y la salvación es gratuita, ¿cuántos dicen amén a eso? Sí, y Dios aparte pone a gente que ore y a que predique la palabra y que acerque, dice la palabra, que con cuerdas humanas, ¿verdad? Con cuerdas de amor te atraje a mí, es lo que Dios quiere, amén. O sea, Dios quiere atraer a los hombres a sí mismo. Okay, si alguna persona no lo recibe, se pierde. Y lo digo también con respeto para todos los que me escuchan. Querido, no es suficiente escuchar la palabra de Dios domingo a domingo. Eres salvo si ya tomaste la decisión de que Jesucristo sea tu Señor. Si Jesucristo es tu Señor y tú te sujetas a su palabra, eres salvo. Si no te sujetas a su palabra todavía, hoy podrías morir, y lo digo con respeto, y podrías no pasar una eternidad con Cristo, sino en el infierno. Eso es así. Son las partes que tú puedes decir, no son muy cómodas del evangelio. No es muy fácil hablar con tu mamá y decirle, mamá, es que la verdad te vas a ir al infierno. Para nada es cómodo hablar de eso. Sin embargo, si has de predicarle el evangelio a tu mamá o a tu papá, has de compartirle todo el consejo de Dios. Los que predican Dios te ama, pero no hablan de estas cosas, no están hablando el evangelio. Están dando un curso de motivación personal. Eso es lo que están dando. Entonces, entendamos que el evangelio es un evangelio completo. Bien, ahora, ¿qué más es importante entender? Ya entendimos que Dios tiene ese buen propósito y que quiere ocupar a nuestras vidas. Yo te voy a decir algo, como un testimonio personal. El día que Jesucristo me perdonó mis pecados, a mí me daban ganas de predicar la palabra de Dios, sin que yo entendiera que tenía un mandamiento. Es natural que una persona que ha sido perdonada por Dios le platique a otros, oye, mira, Dios me ayudó, ya dejé el alcohol, ya dejé las drogas, ya no miento, ya perdoné, me siento bien. Dios ha hecho esto, eso es normal. El diablo se va a encargar de que los cristianos dejen de orar y dejen de predicar el evangelio.
O sea, tú tienes que entender que la Biblia habla y tuvimos un ciclo específico de eso. Ya no te sientes motivado a predicar la palabra. ¿Sabes quién tiene algo que ver en eso? El mismo diablo. Si tú eres una persona que te dejas guiar por hoy me siento bien, hoy lo voy a hacer, y hoy no me siento bien, no lo voy a hacer, pues el diablo se va a encargar de que nunca te sientas con disposición de hacerlo. Hay una responsabilidad de no predicar el evangelio para con Dios. Alguno dirá, bueno, no, mira, yo mejor aquí tranquilo y yo le pido a Dios que ahí ayude a la gente, pero yo no predico. La Biblia habla de que hay una responsabilidad de yo no obedecer ese mandamiento. Ezequiel 3, versículos 17 al 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué era una atalaya? Una atalaya era el vigía que estaba en una torre. Los vigías veían venir al enemigo y le avisaban al pueblo que el enemigo estaba cerca. Entonces todos se ponían en guardia, o sea, salían a la guerra, o se preparaban, pues. Ok, la Biblia utiliza esa figura. El creyente o el que está puesto por Dios para hablarle la palabra a otros es una atalaya. Está siendo enviado a hablarle a otros y a amonestar a los demás acerca de aquello que Dios les hace saber. Entonces, dice el versículo 18, cuando yo dijere al impío, el impío es aquel que no está obedeciendo a Dios. El impío es aquel, no importa que vaya o no a una iglesia, si miente y no va a una iglesia es impío, y si va a una iglesia y miente también es impío, porque no te hace cristiano que vayas a una iglesia. Cristiano te hace que ames a Dios, impío te hace que tú no ames a Dios en donde quiera que estés. Entonces, impío es el que se desvía del camino, y así ese término ocupa la Biblia. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Verdad que aquí no hay sentimientos? Aquí no habla de sentirse o no motivado. Aquí nada más te lo pongo en un ejemplo sencillo. Tienes a tu hermano en la carne, convives con él, y tú sabes que engaña a su esposa. Y tú sabes que la Biblia dice que los adúlteros se van al infierno, ¿verdad? Tú sabes eso, porque la palabra dice eso. ¿Te dan ganas de decirle que se aparte de su maldad? Te aseguro que no. Híjole, me voy a meter en problemas si yo hablo con él, o si yo quiero hacerle razonar con la Biblia que su vida está mal. Te aseguro que sí. Ahorita estamos en la época de la diplomacia, ¿verdad? No, pues mejor le traigo al pastor que él se lo diga, ¿no? No, mira lo que dice la Biblia. Si tú no le dices las cosas, ok, se va a ir al infierno, se va a perder, pero yo voy a demandar su sangre de ti. Él se va a ir al infierno en ignorancia, pero con un cómplice que nunca le habló la palabra de Dios. Claro, yo te digo aquí, ya podremos hablar un poco más adelante de cómo se predica la palabra con sabiduría. Pero aquí estamos hablando de si a la persona le dan ganas o no le dan ganas de predicar la palabra de Dios, si se atreve o no se atreve, si lo toma como un deber santo y sagrado o no. Ok, Dios le hace responsable. Ok, se va a perder tu abuelito, está bien. Dime quién le predicó la palabra. Te aseguraste de hablarle la palabra, te aseguraste de llevarle un video, te aseguraste de llevarle alguna lectura que le ayudara a entender que estaba apartando de Dios, oraste por él, ayunaste por él. Ok, si eso hiciste, bueno, y no quiere nada,
ahí aplica lo que dice el versículo 19. Dice, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Ok? Tú hiciste, así como Dios hizo todos los esfuerzos por rescatarlo, tú también hiciste todos los esfuerzos por rescatarlo. Está bien, tú estás limpio de su sangre. Allá él, si a pesar de que Dios le mostró su amor y tú dedicaste amor y lágrimas y palabras por él, allá él. Pero si entendemos, Dios no habla, ay, es que si no te sentiste motivado, yo voy a mandar un ángel para que te sientas motivado. La Biblia habla de que entendamos. Si nos dejamos llevar por sentimientos, oh, no, es que no me siento motivado hoy para predicar la palabra. Es que no me sentí lleno del Espíritu. Es que hay deberes. ¿Me comprendes? Mi hija quiere tener novio, ya tiene 14 años y quiere tener novio. Y yo por no meterme en problemas con mi hija, le permito así sin decirle las consecuencias de lo que está haciendo. ¿No habla la Biblia de la fornicación? Voy a decirle, voy a hablar con ella y le voy a decir, mira hija, no puedes, y no puedes por esto. Mejor sobre mi cadáver. ¿Me entiendes? Hay una responsabilidad en compartir el Evangelio. Ok. El mismo apóstol Pablo decía que le era una responsabilidad y una necesidad compartir el Evangelio. Primera de Corintios 9, versículos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Y qué dice ahí? Ay de mí si no anunciare el Evangelio. O sea, él sabía algo. Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha encargado que comparta su palabra. Y ay de mí si no la comparto. Dice el 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si lo hago con buen corazón, ¿verdad? Con ganas, entendiendo lo que ya habíamos explicado hace un momento. Oye, pues lo voy a hacer, ¿por qué? Porque entiendo que Dios quiere reconciliar a los hombres con Él. Dios quiere que mi mamá se salve. Dios quiere que mi papá se salve, que mi abuelo se salve, que mi vecino se salve. Lo voy a hacer de buena gana, ¿verdad? Me voy a empeñar, voy a orar, me voy a preparar, voy a buscar cómo hacerle, voy a buscar las palabras, le voy a pedir a Dios que me ayude, pero lo voy a hacer. Entonces dice, pero si no lo hago, ay de mí. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Bien. Ok. La Biblia habla de que nunca, o sea, la Biblia en ningún lado dice que sea de color de rosa aquello de predicarle a otros la palabra de Dios. Y ahí es donde también el diablo estorba a los cristianos o los desanima, porque la Biblia por ningún lado dice que tú vas a ir a las casas o con tu familiar o con tu amigo y que todos van a decir, oye, qué bueno que me vienes a predicar la palabra de Dios. De ninguna manera es así. De hecho, tú ves la parábola del sembrador y tú ves que hay 4 tipos de personas que lo reciben. Y solo 1/4 parte de las que la reciben da fruto, ¿verdad? ¿Quiénes conocen la parábola del sembrador? Casi la mayoría. Bien. Si tú no entiendes esto que vamos a hablar, el diablo lo puede ocupar, si eres cristiano, para desanimarte, para que tú dejes de cumplir un mandamiento que Dios nos dio a cumplir. La palabra de Dios, por supuesto que puede ser rechazada por las personas. O sea, tú quieres hacerle el bien a una persona y la palabra puede ser rechazada, puede ser no deseada, y tiene toda la lógica del mundo, porque tú vas como embajador del reino de los cielos a decirle a uno del reino de las tinieblas que se rinda y que se someta a un nuevo rey. Y si a aquel le gusta ese reino, podría ser normal que él diga,
Pues yo, ¿por qué, verdad? A mí me gusta tomar. A mí que me vas a venir a decir que yo dejé mi telenovela. A mí que me vas a venir a decir que yo corte a mi novio. A mí que me vas a venir a decir que yo no puedo tomarme mis cervecitas. ¿Verdad? Es hasta cierto punto normal si tú lo ves como una situación de reinos y de batallas, que por nada le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla, ¿verdad? Porque esta vida para seguir a Dios y obedecer su palabra es eso, una batalla. Luchando tú en tus propias luchas y también luchando cuando Dios te manda a conquistar otros terrenos. El corazón de tu hijo, el corazón de tu vecino, el corazón de tu compañero. Ok, la palabra dice que no por todos es bien recibido. Dice, fíjate cómo lo dice Jesucristo. Jesucristo ya sabía que algunas personas no iban a recibir la palabra, no iban a recibir una invitación, no iban a recibir una amonestación de parte de Dios. Tú puedes ver, por ejemplo, a Herodes, a Juan el Bautista cuando le predica a Herodes. Herodes estaba en adulterio y Juan el Bautista no se anduvo por las ramas y le dijo, eso que tú estás haciendo no está bien. ¿Sabes qué le costó? Le costó la cabeza, le costó la vida. Jesucristo sabía eso. Bien, Marcos 6, versículos 11 y 12. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. O sea, por supuesto que es previsible que haya personas que digan, no, yo no te quiero escuchar, no, a mí no me vengas aquí con tu Biblia. Aquí no me vengas tú a querer decir cómo tengo yo que vivir. Pero por supuesto, ¿y qué les dice? Ok, si no lo reciben, mira, te sacudes el polvo de tus pies y sigues predicando a otras personas. ¿Qué le sucede al corazón de muchos creyentes? Bueno, ya no recibieron la palabra. Ay, es que no he de servir. No, es que la palabra dice que hay personas que no creen en el Evangelio. La Biblia dice que no es de todos la fe. Eso no quiere decir que esa persona que algún día rechace el Evangelio, Dios no le pueda conceder la oportunidad de algún día escucharlo. Ha sucedido que personas que han rechazado en un primer término el Evangelio, posteriormente se han convertido al Evangelio. Yo podría narrarte la historia de un pastor que estuvo viviendo muchos años en una comunidad y que el señor de la tienda, había varias tiendas en esa comunidad, el señor de la tienda, una tienda en particular, siempre lo rechazaba. Y no solo eso, se la pasaba hablando mal de ese pastor. ¿Sabes qué es ese pastor? Cuando alguien le preguntaba por una tienda, él los mandaba a esa tienda. Como 15 o 20 años después, ese hombre de la tienda ya no soportó más, porque el pastor nunca le pagó mal por mal, sino siempre, como dice la palabra, ¿verdad? Haciéndole el bien a los que te maldicen. ¿Sabes qué? Ese hombre 20 años después se convirtió al Evangelio. Y se convirtió por el puro testimonio de amor de ese pastor. Pero si una persona tenemos que entender que la Biblia dice que las personas pueden rechazar el Evangelio. Y eso no tiene que desanimar a una persona que Dios le encarga que predique la palabra. Bueno, eso sí dice, y Jesucristo es claro, si no te lo recibe, no te quedes ahí, toque y toque su puerta. Vete a tocar otras puertas. Dice ahí, sacude el polvo de tus pies. Bueno, con permiso. Voy a predicarle a alguien que sí me quiere escuchar, porque el mensaje que yo tengo que predicar es muy valioso. Si tú no lo consideras valioso, bueno, eso es quizá tu problema. Fíjate qué le pasó a Pablo y a Bernabé. Hechos 13, versículos 44 al 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y que conste que le pasó a uno de los más grandes apóstoles que hayan puesto los pies en esta tierra. También lo rechazaron. ¿Sabes qué hizo? Lo que Jesucristo le mandó. ¿Está bien? Con permiso. Habrá quien la quiera escuchar. Y efectivamente hubo quien la quiso escuchar, y quien se convirtió, y quien fue salvo. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Bien. Pero quien ignora esto, el diablo lo agarra facilito para decir: no sirves para nada, mejor dedícate a otra cosa. Yo no creo que Dios quiera salvar a nadie, eso era antes. ¿Me entiendes? ¿No? Aquí dice que hay que hacer. ¿Lo quieres escuchar? ¿Habrá quien lo quiera escuchar? Bien. Ahora, hay otra situación adversa al Evangelio. Aparte de un rechazo natural que pudiera tener un sector de las personas a las que Dios te manda y nos manda que les prediquemos, hay lo que le podemos llamar, o lo que la Biblia le llama, oposición. Una cosa es que una persona rechace el Evangelio de manera particular, y otra, que haya ya una oposición para que la palabra se predique. Fíjate cómo lo dice primera a los Tesalonicenses 2, versículos 1 y versículo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y mira, déjame hablarte un poco de la oposición que había en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Jesucristo. O sea, ahí se ponían de acuerdo los líderes religiosos o el mismo gobierno romano, y que aquí no se predica nada, y si se predica pues me los apedrean. A Pablo lo apedrearon varias veces, a Pablo lo golpearon varias veces, a Pablo lo difamaron varias veces, y que conste que estamos hablando de pedradas, que conste que estamos hablando de golpes, hablamos de cárceles, de amenazas de muerte. ¿Y Pablo dejó de predicar la palabra? No la dejó de predicar. Es más, la predicó, no se esperó a que se calmaran las aguas, la siguió predicando en medio de la oposición. ¿Sabes qué? Aquí es muy normal que alguien de la cuadra o de la familia te diga: pues aquí te vas a otro lado con tu Biblia, y te vas a otro lado con tus videos, y te vas a otro lado con tu mensaje. Aquí no me predicas tu palabra, y si me la predicas te desheredo, o si me la predicas vamos a tener problemas tú y yo. Eso es oposición. Aquí en estos tiempos es muy difícil que alguien te vaya a agarrar a pedradas por predicar la palabra, aunque se pudiera dar. En Chiapas sí se da. En Chiapas sí pueden machetearte por predicar la palabra. Todavía hay comunidades en donde eso sucede. En China sí, en México no. Sin embargo, existe la oposición. ¿Sabes de quién es esa oposición? Del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas opone a que el Evangelio de Dios se predique. Y si una persona que es llamada por Dios a predicar la palabra, y entiéndeme, no quiere decir que Dios te esté llamando de pastor ni de misionero. Si eres cristiano o si crees en Jesucristo, es tu deber compartir la palabra. Pero si tú no entiendes que existen estas dos cosas, el rechazo y la oposición, te desalientas. No, yo creo que no, Dios no quiere, esto está muy feo. Pues el diablo lo que quiere es que los cristianos se callen la boca, que dejen de orar, que se queden en sus casas encerraditos, que mejor se pongan a ver televisión. Eso es lo que el diablo quiere. Ok. Ok. ¿Cómo dice la Escritura? Segunda de Timoteo 1, versículo 7 y versículo 8. Porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y de eso se trata esta enseñanza, que tú entiendas algo que el Espíritu sí hace en el cristiano que entiende los principios que hemos estado hablando. El Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, no viene a tocar emociones ni viene a dar cursos de motivación. Viene a ayudarle al cristiano a vencer la cobardía. Y viene a darle valor real. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y para qué lo dice? Para que nos quede claro. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. O sea, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo, ¿qué hace en nuestros corazones? Yo voy a amar a Dios antes que a los hombres. Amén. Yo voy a amar a Dios arriba de mi mamá, arriba de mis hijos, arriba de mi papá y arriba de mi jefe y arriba de mi maestro al que quiero mucho. Primero está Dios, ¿verdad? Y yo lo voy a obedecer a Él. Y Dios me va a proteger. Y primero voy a hacer lo que Dios me pide antes que lo que cualquier persona me pide. Amén. Entonces, ese espíritu, eso es lo que hace. Y te voy a poner unos ejemplos. Aquí no te voy a hablar de apóstoles, te voy a hablar de una iglesia sencilla, de gente que se congregaba a escuchar la palabra de Dios. La primera iglesia fue sumamente perseguida y hubo una gran oposición. A los primeros cristianos los iban a buscar a sus casas. ¿Con que eres cristiano? ¿Con que te reuniste con Pedro, con Pablo, o estuviste allá con Bernabé? A ver, ven acá. Y los sacaban de sus casas. ¿Me vas a negar ahorita a Jesucristo? ¿Lo vas a negar o te vamos a correr de aquí de la sinagoga o te vamos a apedrear? Así era el asunto. ¿Me entiendes? Eso sí era persecución y eso sí era oposición inflamada por el infierno. No ahorita que te digan, uy, ya no te queremos ver en la reunión y estás ahí, ay, es que no me van a querer. Qué tontería, ¿verdad? Si fuera la persecución como lo que hay en China, en donde te vas 20 años a la cárcel por predicar la palabra de Dios, 20 años, y hay quien ha salido de la cárcel, predica la palabra y lo vuelven a meter, otros 20. Eso sí es oposición. No aquí te digan, no, pues si sigues predicando aquí tu palabra, no te vamos a invitar a ningún lado, y aquí no hay cristianos y te voy a correr, y te dejas intimidar por esas cosas. Eso no es oposición. Bueno, esa primera iglesia de la que te estoy hablando, los sacaban de sus casas y les daban unas golpizas y les quitaban sus casas y les quitaban sus cosas, los expulsaban de la sinagoga, los corrían de la ciudad. ¿Y sabes qué hacían? Hechos 8, versículos 3 y 4. Y Saulo, que entonces era Pablo antes de que se convirtiera, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, los que se salieron de Jerusalén, los que fueron corridos, así como te estaba yo diciendo, fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Más oposición no pudo haber. Pero ellos estaban convencidos de una cosa. Pues mira, si nos matan, pues vamos a ir con Jesús. Nuestra morada está en el cielo, ¿verdad? Jesús dijo, no le temas a los que matan el cuerpo y el alma no la pueden matar, ¿no? Si me corren, si me quitan mi casa, si me lastiman o si me matan, me voy a ir al cielo. Entonces voy a hacer lo que Jesús me puso a hacer. Y se pusieron a hacerlo. Y los corrieron de Jerusalén, se fueron a otro lado a predicar la palabra, en medio de gran oposición.
¿Qué pasó con Pablo, con Pedro y con Juan? Los amenazaron. Aquí se me van con su palabra a otro lado. Aquí no me vienes a predicar la palabra. Hechos 4, versículos 18 y 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí tú tienes al jefe impío diciéndote: pues no predicas. Espérate, por supuesto que predico en mi hora de comida. No quieres que predique en horas de trabajo, está bien, pero en la hora de la comida por supuesto que predico. Y cuando salga de aquí, por supuesto que predicaré la palabra. Le dijeron que por ningún motivo enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí tú tienes a un par de cristianos que entienden: es que es mi deber. Mátame si quieres, pero es mi deber. Es mi deber predicar la palabra de Dios. ¿Comprendes el asunto? Estaba claro, no eran emociones. ¿Tú crees que no sintieron miedo? A ellos mismos ya les habían puesto una golpiza por ahí, para lo que no predicaran la palabra. Ok. Quiero hablarte de la predicación del Evangelio con la ayuda del Espíritu Santo. Ahorita nada más te he hablado del principio del carácter que debe de tener alguien a quien Dios llama a predicar la palabra. O sea, imagínate tú a Pedro y a Juan. Digo, ya habían visto cómo crucificaron a Jesucristo. Y la verdad, en términos generales, le pusieron una paliza. ¿Tú crees que ellos eran menos humanos que nosotros para no sentir miedo? Claro que sintieron miedo. Por supuesto que sintieron miedo. Aquí es donde interviene el Espíritu Santo. Regresaron con los demás a su iglesia y les dijeron que los amenazaron para que ya no predicasen la palabra. ¿Y cuál fue su oración? Señor, ahí te dejo todo botado. No. Hechos 4, versículos 29 al 31. Esta es parte de la oración, que por cierto está hermosa y la puedes checar en tu casa en ese mismo capítulo 4 de Hechos. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vino el Espíritu Santo a sus vidas en respuesta a algo que ellos sabían que tenían que hacer y que no podían hacerlo. Y le pidieron hablar con denuedo la palabra. ¿Alguien sabe qué quiere decir denuedo? La siguiente diapositiva, por favor. Denuedo, esa palabra griega parresía, que quiere decir, o se utiliza en el sentido de hablar con completa libertad la palabra. Denuedo es hablar con valor, con intrepidez, con confianza, con franqueza, con libertad. Ellos quieren amarrar la palabra, quieren amarrar mi boca, dale libertad a mi palabra. Ellos quieren estorbarla, dame completa libertad para que yo hable y no me calle nada, no ande yo de ahí suavizando las cosas que tú quieres que yo diga. Pedro se atrevió a decirle a los que lo podían matar: ustedes mataron al santo y justo. O sea, ustedes lo mataron, les dijo asesinos. Con esa libertad les dijo: ¿sabes qué pasó? Se convirtieron. En lugar de apedrearlos, se convirtieron, porque a veces el Evangelio ocupa que las cosas se digan como se tienen que decir. Hay tiempo para hablar del amor de Dios y hay tiempo para hablar de nuestra responsabilidad delante de Dios. El Evangelio se compone de ambas verdades o de otras muchas verdades. Si solo hablamos Dios te ama,
pues la persona nunca se arrepiente, nunca deja su orgullo, nunca deja nada. Pero se necesita denuedo, libertad, brío, valor, para decirle a una persona, espérate, si no dejamos estas mentiras, Dios nos va a dejar. Es más, las estás diciendo tú, Dios no está contigo. Perdóname, no estás bien, te vas a perder. ¿Me entiendes? Para eso se necesita denuedo, para exponer el Evangelio tal y como es. ¿Jesucristo habló del amor de Dios? Por supuesto que sí. Y también les dijo, si no cortas tu mano te vas a ir al infierno. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y lo dijo con libertad. Pudo haber seguido, la siguiente pudo haber sido, pues, y Dios tiene cuidado de ti y sabe, y pídele lo que quieras. Pero cuando tuvo que decir lo que tenía que decir, lo dijo con libertad. Lo mismo sucedió con los discípulos. Señor, concédenos que con denuedo hablemos tu palabra. Y sí, se fueron a hablar la palabra. Y la gente se convirtió. Hubo gente que lo rechazó, hubo gente que se convirtió. Eso enseña la Biblia. Ahora, más que yo hablarte de predicaciones donde se convierten 5,000, porque la Biblia habla de personas donde hay grandes, o de situaciones en donde hay grandes milagros y se convierte mucha gente efectivamente, pero también habla de milagros en donde están dos personas, una predicándole a la otra, como Felipe y el etíope. Y es tan grande el milagro porque el etíope le cree y se convierte. Y Dios quiere que entiendan los que creen en Él, que Él ocupa sus vidas y que Él va a estar con ellos cuando ellos confían en Él y creen su deber y lo hacen, que Él va a estar con ellos cuando predican la palabra. Y Dios va a obrar milagros a través de sus vidas. En medio de oposición, los cristianos oraban para que Dios les diera denuedo. Señores, que ahorita la gente ya no quiere escuchar. La gente, al contrario, ya no quiere saber nada de la Biblia. Se ponían a orar y Dios les respaldaba. Por ejemplo, a Pablo lo metieron en la cárcel por predicar la palabra. ¿Y sabes qué sucedía en los discípulos? ¿Se acobardaron? Filipenses 1, versículo 14, 15. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, había oposición, había dificultades. Los cristianos, Señor, están encarcelando a Pablo, ¿nos van a callar? No nos van a callar, vamos a seguir hablando la palabra. Y efectivamente, y la gente se iba convirtiendo. ¿Sabes por qué sucedían esos milagros? Porque los cristianos tenían claro lo que tenían que hacer: predicar la palabra a otras personas, dar testimonio del amor de Cristo a otras personas, hablar esa verdad con valentía. Hoy tengo miedo, ok, no sé si conoces el pasaje de Moisés. Dios le dice a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés le empieza a poner un montón de pretextos. Señores, que soy tartamudo. Señores, que no me van a oír. O que yo voy a estar contigo, que yo te voy a dar lo que necesitas. Y Dios hizo grandes cosas a través de una persona como Moisés. Ahora, así sucede a veces con una persona. Es que yo que soy torpe, que soy débil, que mira quién soy, que ya me amenazaron, que ya no venga yo aquí con mi Biblia a decir cosas. Veamos ese ejemplo. Concede, Señor, a tus siervos hablar con denuedo tu palabra. Y yo hable con libertad tu palabra. Si no la quieren escuchar, sacudiré el polvo de mis pies, pero yo hablaré tu palabra porque ese es mi deber. Ok. Cuando la Biblia habla de que el Espíritu Santo viene a la vida de una iglesia o a la vida de un creyente, y ese creyente recibe poder, habla de que ese creyente es fortalecido en su interior para hablar la palabra con libertad, que es fortalecido en su espíritu
para hablar la palabra convencido de lo que está hablando. Yo te voy a decir una cosa, yo estoy bien convencido de lo que te estoy hablando. Con todo respeto, me creas o no me creas. Si hay aquí quien me toma la palabra y obedece a la voz de Dios, que creo que lo que te he hablado son palabra de Dios, amén, fruto tendrá tu vida. Pero yo estoy bien convencido de lo que te estoy diciendo, puesto que en la mañana estuve orando a Dios para pedirle que entendieras que es nuestro deber predicar la palabra. Y le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo termino la palabra? ¿Con un canto melancólico? Predicar el evangelio es cosa de hombres. Y no me refiero a hombres como nada más los hombres. Me refiero a un espíritu varonil, a un espíritu que entiende. Las almas se pierden y necesitan ayuda. Y hay quien o lo haces entendiendo eso, y es como una persona que se avienta heroicamente a salvar a otra. Ves que una persona está allá enfrente y se está quemando una casa, Dios no lo quiere, ¿verdad? Que es aquí. Y te metes y la arrebatas del fuego. Eso no es de emociones, eso es de portarse como merece la ocasión. Por cierto, Judas dice, a unos arrebatad del fuego. Curiosamente cuando habla de predicar el evangelio. O sea, predicar el evangelio es algo que Dios quiere que haga todo creyente. ¿Hay emociones? Por supuesto que las hay. Tú ve al mismo Jesucristo, si no tuvo temor de ir a la cruz. ¿Tuvo o no tuvo temor? Claro que sí. ¿Y qué hizo? Fue a orar. Señor, si quieres pasa de mí esta copa, ¿verdad? Y se levantó de orar e hizo lo que tenía que hacer. ¿Cómo de que no se puede? Sí se puede. Lo mismo tiene que ser un cristiano. A ver, espérame. No es de que yo haya amanecido con ganas de ir a repartir volantes. Es de que hay muchas almas que todos los días se van al infierno. Y de que Dios quiere, y si yo soy miembro de su pueblo, Dios quiere que yo le sirva. Dios quiere que yo comparta su palabra. Ahora, voy a ir a compartirles su palabra no en mis fuerzas. Yo no voy por mí mismo, yo voy porque Dios me envía, ¿verdad? Por lo tanto, puedo esperar que Dios vaya conmigo. O sea, los discípulos vieron a Jesucristo resucitado y entendieron, Jesucristo nos mandó. Jesucristo nos prometió estar con nosotros. Yo voy a ir confiando en Jesucristo. Mira, quiero ponerte este pasaje que está en el libro de Mateo. Es el último, hermano, y ahorita nos regresamos. No es el que tú tenías enseguida. Mateo 28, versículo 18. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como recordándoles que Él es Señor de todas las cosas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y hasta ahí habíamos entendido el mandamiento, ¿verdad? Quizá aquí está dicho con otras palabras, pero aquí está lo importante. Este mandamiento no se queda ahí. Dios no dice, bueno, ve y hazle como puedas. Aquí está lo más importante del asunto. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve a Egipto, le dijo que iba a ir solo. ¿Verdad que no? Muchas cosas del Antiguo Testamento son tipo y figura de las que nos toca vivir a ti y a mí. Dios no solo te dice, ve y predica el Evangelio. Te dice, cuando tú vayas, yo voy a estar. Yo te voy a acompañar y yo te voy a ayudar.
Tú no vas a hablar tus palabras, vas a hablar las mías. Tú no vas a levantar un reino para ti, vas a recoger almas para mí. ¿Comprendemos? Yo estoy contigo. ¿Sabes qué sucedió ese día del Pentecostés? Cuando los discípulos vieron a Jesucristo resucitado, cuando vino el Espíritu sobre sus vidas, les recordó esas verdades y no los tomó como títeres. Solamente entendieron que Dios estaba con ellos, que Dios los iba a ayudar, que se tenían que portar con valor y que tenían que hacer las cosas que Dios les pedía y que Dios estaba con ellos y los iba a fortalecer y los iba a ayudar. Tenían que cumplir el mandamiento estando Dios a su lado. Yo tengo 2 hijas y ya les enseño a ir a la tienda y les da miedo ir a la tienda. Les da miedo hablar les daba miedo hablar con el señor de la tienda, sobre todo a la menor. Le digo, vas a hablar tú y yo voy a estar contigo. Le digo, vas a ir sola, no quiere ir. Le digo, está bien, voy yo y tú vas a hablar. Y cuando está frente al señor de la tienda y estoy yo a su lado, hace las cosas, porque sabe que tiene el respaldo de su padre. Lo mismo es lo que hace el buen Espíritu de Dios con un creyente, con un cristiano. Con un cristiano que entiende el buen propósito de Dios para predicar el Evangelio. Quizá ahorita te he hablado de puras cosas difíciles. El Evangelio tiene muchas cosas hermosas. Ver que una persona se vuelve a Dios. ¿Quiénes han sido rescatados de las tinieblas? Levanten su mano. ¿Valió la pena que te predicaran la palabra, sí o no? Claro que sí. Y quizá se le tuvo que predicar la palabra a otros 400 que no están aquí hoy, que dijeron que no. Pero ¿valió la pena, sí o no? Sí valió la pena. Porque hay alguien aquí que puede decir, claro que valió la pena. Dios tuvo cuidado de mí, tuvo misericordia de mí. Yo puedo decir gracias a aquellos que oraron por mí y gracias a aquellos que se esforzaron y que perseveraron y que no me dejaron. Amén. Entonces, por supuesto que el Evangelio tiene cosas hermosas, porque detrás de todo eso está el propósito de Dios. Cuando la persona entiende que Dios está con él, predica la palabra con libertad. O sea, puede o no ser muy sabio para hablar la palabra. Eso no creas, y lo digo con todo respeto a alguien del cual no soy ni el polvo que se pega a sus pies, no creas que Pedro era un poeta. Pedro es muy probable que fuera de palabras no muy estilizadas cuando predicaba la palabra. Probablemente tosco como era él. Era tosco. Sin embargo, Dios respaldaba su palabra. Era un pescador, no fue a la universidad, no fue a la primaria, no fue a la secundaria. Es más probable que cualquiera de los que está aquí tenga más preparación que Pedro, si hablamos de letras. Pero la predicación de Pedro era efectiva porque él sabía que Dios estaba con él. Y también la predicación de esos sencillos cristianos era efectiva porque sabían que Jesucristo estaba con ellos. Entonces ellos se armaban de un pensamiento, no, yo no voy a andarle haciendo aquí el filósofo, yo nada más voy a decir lo que Dios me mandó a decir y voy a confiar que Dios respalde lo que yo tengo que decir. Pablo decía en 1 Corintios 2, versículos 1 al 5, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Querido, yo te puedo decir que la persona que me predicó, y lo digo con muchísimo respeto porque lo amo, porque se atrevió a predicarme la palabra, era sumamente torpe, y lo digo con respeto, sumamente torpe. Sin embargo, tuvo el valor. Hubo dos personas que antes de que yo pisara una congregación se atrevieron a abrirme la Biblia. Nadie me podía a mí a predicar la palabra, pero estas dos personas se atrevían y eran muy torpes, lo digo en serio, y los amo muchísimo, pero es la verdad. No eran grandes predicadores, pero eran personas valientes que me amaron y me daban verdaderos paseos por la Biblia, y la verdad les entendía poco, pero cada vez que me hablaron entendía que Dios estaba interesado en mi vida. La segunda persona que me predicó la palabra, una se esforzó mucho en predicarme la palabra, en tratar de hacerme razonar las cosas. Te decía, poco le comprendí, pero ella en su pobreza o en su ignorancia, te aseguro que oró a Dios, y aquí estoy hoy. Hubo otra que buscó, déjame platicarte cómo estuvo eso en mi vida. Yo fui a su casa de invitado, iba yo así como que aquí ya sé que son cristianos y no me van a predicar la palabra. Entonces agarré, yo soy contador, llevaba mi Biblia de los contadores. Ahí la llevaba y me puse a leerla en su casa, para que así como que me vieran que estaba yo el interesante y no me predicaran. Pues llegó con su Biblia y me preguntó algo de mi Biblia, bueno, de mi libro. Ah, ¿estás leyendo tu libro? Ah, sí, qué bien, muy bien. Déjame hablarte del mío. Y me estuvo 1 hora hablándome y dándome un paseo por toda la Biblia. Entendí poco, pero Dios me trató, y el domingo siguiente me convertí. Y si ese hombre no hubiera tenido las agallas para hablarme la palabra de Dios con valor, yo no te estaría predicando este día. Pero Dios ocupa que los cristianos sean valientes y asuman su responsabilidad. ¿Me entiendes? Dios sabe suplir nuestras carencias, pero Dios sí ocupa que los cristianos tengan una actitud de que venga su reino, de que otros lo conozcan. Amén. Termino con 2 pasajes. Hay un hermano que le gusta predicar la palabra y que siempre trae y que se esfuerza mucho en predicar la palabra, y su versículo favorito es este, en la Biblia: en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Lo más hermoso de predicar la palabra y de obedecer a Dios es cuando tú puedes ver que esa labor no es en vano y que Dios se glorifica. Sí, hace rato levantaron la mano más de una persona diciendo: a mí vale la pena que Dios me haya salvado. Lo más hermoso es cuando tú ves que esa palabra le hace el bien, porque Dios, al final de cuentas, lo que yo te decía, Dios quiere hacer el bien a muchísima gente. Hechos 17, versículos 32 al 34. Pero cuando oyeron, estaba predicando Pablo la palabra, Pablo que se atrevía a meterse a donde sea. Pablo tenía de nuevo porque era bien osado, era osadísimo. Ahí se fue, aquí lo que estás viendo, antes de que te lo lea, quítalo un momento, hermano. Era bien osado, era bien atrevido. Su oración era que yo predique con denuedo con tu palabra, y denuedo no nada más es libertad, denuedo es valentía, y denuedo es osadía, que te atrevas a meterte donde pareciera que no entra el evangelio. Así era Pablo. Ahí estaba en medio de un lugar sumamente idólatra, y dice el texto que cuando él veía a los ídolos, por dentro su espíritu estaba enardecido, estaba con ganas de aventar sus ídolos y tirarlos al suelo. No hizo eso, estaba solo lleno de celo. Buscó palabras sabias, pero con ese celo se atrevió a predicarles la palabra a los idólatras. Podemos poner el texto. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Pero ¿sabes qué?
versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Valió la pena o no valió la pena? ¿Se burlaron de él? Sí, claro que se burlaron de él. ¿Lo tiraron a loco? Por supuesto que lo tiraron a loco. Pero cuántas gracias a Dios representaron esas almas. Y así es realmente la labor del Evangelio. Quien espera que en la predicación del Evangelio todo sea de color de rosa, no es así. No es así. Es el mundo de la religión que vive Marcos Witt en su mente, ida. No es así. La verdad es que hay que predicar el Evangelio con valor, con denuedo, pidiéndole a Dios que fortalezca tu espíritu. Y por supuesto que Dios quiere fortalecer el espíritu de cada uno de los presentes. Amén. Eso es cierto. Vamos, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, Dios quiere capacitar a los que me están escuchando y a otros que van a creer para que tengan valor de predicar la palabra, para que tengan valor de hablarle a las personas que están necesitadas. Y algunos, la verdad, van a hablar mal de ti. Algunos, la verdad, te pueden cerrar la puerta en la cara, porque así dice la Escritura. Pero algunos de ellos creerán y se convertirán, y Dios los quiere rescatar. Amén. Un pasaje más. Dios, en todo esto que yo espero que tú hayas entendido algo de lo que hemos hablado. A propósito, no he hecho emocional esta enseñanza, porque las emociones duran una semana, a veces ni una semana, duran nada. Pero si tú entiendes y esta palabra cae en la buena tierra, tú puedes ser alguien que honre a Dios con su vida. Si tú entiendes tu responsabilidad y aún la promesa que yo te decía. Un día yo le platicaba a mis hermanas en Cristo que el día que yo entendí que Jesucristo no solo me mandaba a predicar la palabra, sino que Él prometió estar conmigo, yo prediqué mucho mejor. Y es más, se convirtieron personas. Y me fue más fácil predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu hace que tú prediques la palabra con denuedo, con valor. Él hace más cosas. Él es el que convence a la gente de pecado. Amén. Él es el que convence de justicia y de juicio. Eso lo hace Él. Sin embargo, ocupa de personas que digan: amén, yo voy a ir, yo lo voy a servir, yo voy a obedecer, yo lo voy a amar y voy a dar mi vida por Él. Yo voy a hacer lo que Él me está pidiendo que yo haga. No importa cuánto se me pongan, no importa cuán difícil se ponga la cosa, yo voy a seguirlo. Y si tengo miedo o si estoy débil, me voy a fortalecer en Él. Voy a buscar fortaleza para mi alma en Él. Dice Isaías 6, versículo 8. Así trató Dios con el profeta, porque realmente Dios no tiene, o son pocos, pues. Quítalo un momento. Jesús le dijo a sus discípulos que la mies es mucha y los obreros son pocos. La verdad es que es muchísima la gente que se está perdiendo en el infierno, y son muy pocos los que quieren hacer algo por ayudar a la gente que se está perdiendo. Son muy pocos. Aún de entre los que se llaman cristianos, son muy pocos los que realmente se resuelven de todo corazón a hacer algo por los que se están yendo al infierno. Eso te lo traduzco así, porque en términos de paja o de mies se oye muy bonito, pero la verdad es que son personas que se van a perder eternamente. Y no hay quien predique esa palabra. No hay quien tenga el valor. O sea, hay quien lo entiende. Sí, hay que predicar la palabra. Ve tú, yo oro por ti. Jesucristo dijo: no, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
que envíe obreros a su mies. Envíame a mí, Señor. Eso es lo que le dice el profeta Isaías. ¿Puedes ponerlo, por favor? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Te van a golpear, Isaías. Te van a encarcelar. Te van a difamar. Te van a aborrecer. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de verdad quieren amar a Dios con todo su corazón? Yo sí. Yo no sé cuántos de los que me escuchen hoy, en verdad, en hechos y en verdad, gracias. Y ojalá yo creo a tus palabras, pero yo no sé en realidad cuántos a la mera hora van a decir: sí, voy a hacer de mi vida un proyecto de vida para darle gloria a Dios. Quizá aquí hay personas que lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesucristo. A lo mejor tú no estás para ir a predicar la palabra, te doy toda la razón. Deberías de empezar en este momento por decir: voy a ordenar todos mis caminos, voy a ordenar los pasos de mi casa, voy a ordenar mi vida y voy a ordenar todo lo que es de mi vida para que le dé gloria a Dios. Por ahí deberían de empezar algunos de los que me están escuchando. Voy a honrar a Dios con mis actos, voy a honrar a Dios con mi vida y voy a creerle y le voy a servir y quiero ser salvo y quiero tomarle su palabra, así que por ahí voy a empezar. Pero ojalá hubiera personas que en realidad le cumplieran a Dios. A ver, no, Señor, espérame. Yo voy a hacer un proyecto de vida para servirte todos los días de mi vida. Yo voy a predicar tu palabra en donde tú me mandes. Quiero decirte algo y ya prácticamente con eso termino. Josué le dijo al pueblo un día: yo no sé ustedes a quién van a servir, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Eso le dijo Josué. Dios está esperando, después de mostrarnos tanto amor, que hagamos compromisos genuinos con Él. Compromisos de darle gloria en todos nuestros actos, en todos nuestros caminos. Vivir una vida de amor y de servicio de los demás, pero también una vida comprometida con la extensión de su reino. Dios quiera que haya entre nosotros personas de las cuales Él reciba ese precioso fruto. No una semana ni 2 semanas, sino personas que sepan decirle dentro de un mes: Señor, hace un mes te dije que yo quería servirte, quería predicar tu palabra, ya se me acababan las fuerzas, dame más. Concédeme otra vez que con denuedo salga y predique tu palabra, o reparta un volante, o lleve un video, o invite a una persona, o le haga el bien a alguien. Concédeme hacerlo con valor. Ojalá hubiera aquí, de los que me escuchan, personas que le tomen la palabra a Dios, en hechos y en verdad. En hechos y en verdad. Cerremos los ojos un momento. Los discípulos vieron resucitado a Jesucristo y le creyeron. Yo hoy creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Yo creo que Jesucristo, en su bondad, quiere hacerle el bien a muchísimas personas
Padre, yo quiero hoy pedirte, Señor, de una manera sencilla, Dios, porque hemos hablado hoy tu palabra, Señor, que tú te levantes de este lugar, gente que le lleve tu palabra a otras personas, Señor. Padre, no lo levantes como lo hace la religión, Señor, en emociones. Levanta aquí personas que te amen y que estén dispuestas a darlo todo por ti, Señor. Llénanos de ese precioso espíritu, de poder, Dios amado, para que haya más de uno en este lugar que con todo denuedo hable tu palabra en su casa, Señor. Que con todo denuedo hable tu palabra en su trabajo, Dios amado, en los camiones, en las plazas, en la cárcel, Dios, en los hospitales, Señor. Padre, cuánta necesidad hay delante de nosotros, Dios amado. Quita las escamas de nuestros ojos, Señor. Padre, para que con toda responsabilidad y sobriedad hagamos un compromiso contigo, Señor. Escuchemos este canto. No tengo manos en esta tierra para tocar a tanto enfermo. No tengo boca para hablar de mi reino. No tengo entrañas que puedan derramar lágrimas y lágrimas por tantas almas que a punto están de morir. No tengo fuerzas en esta tierra para mostrar mi poder por las tinieblas que la han rodeado. Reinan por doquier, por eso hoy te traigo a ti, te ruego hoy. Pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo ir yo. No tengo manos. Escucha este canto, querido hermano. No tengo manos en esta tierra para tocar a tanto enfermo. No tengo boca para hablar de mi reino. No tengo entrañas que puedan derramar lágrimas y lágrimas por las tinieblas que la han rodeado. Reinan por doquier. No tengo entrañas que puedan derramar lágrimas y lágrimas por tantas almas que a punto están de morir. No
tengo fuerzas en esta tierra para mostrar mi poder. Por las tinieblas que la han rodeado, reinan por doquier. Por eso hoy te traigo a ti, te ruego hoy. Pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mis pies, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también. Pudieras tú ser mi cuerpo, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú ir por mí, no puedo ir yo. Hoy tenemos frente a nosotros a un Dios que nos ha mostrado su amor de muchas maneras, que nos ha hablado de muchas formas, que nos ha dicho: yo estoy contigo y quiero estar contigo hasta el último día de esta vida. Pero también tenemos a un Dios que nos quiere abrir los ojos y nos quiere mostrar la necesidad que hay en este mundo, que quiere mostrarnos que no somos los únicos que necesitamos de Él, que hay muchas personas allá afuera que necesitan de su amor, que necesitan oír de su palabra, que necesitan recibir de su misericordia. Y Él hoy pone de nosotros su palabra y la pregunta: ¿quisieras ir tú? ¿Quisieras servirme tú para llevársela a otras muchas vidas que necesitan de mí? Oh Dios amado, concédenos entender tu amor, Señor. Concédenos tener una fe madura, Dios amado. Una fe que salga de pensar en nosotros mismos, Señor, y que vea la grandísima necesidad que hay allá afuera. Tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Dios está buscando personas que hagan un compromiso real con Él. Si tú quieres hacer hoy un compromiso con Jesucristo y decirle: aquí está mi vida, Señor,
úsala para que se extienda tu reino, para que te dé gloria. Cantémosle juntos este canto. Ponte de pie, que te vea Él. Dile: lléname de tu celo, de tu fuego, Señor. Oí tu voz. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón. Te doy vida entera para servirte a ti, mi Señor. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Dios amado, visítanos trayendo tu espíritu y dándonos un corazón valiente, Señor. Llénanos de Él, Dios, para que con todo denuedo hablemos tu palabra allá afuera, Señor. Padre, que haya entre nosotros hombres y mujeres osados, Dios amado, para compartirle a toda criatura, como dice tu palabra, Señor. Quiero leerte una palabra. Está en San Marcos. San Marcos 16, versículo 20. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales
que te seguían. Amén. Querido, Dios quiere que cobres valentía y que cobres fuerza, sobre todo tú, mi querido hermano, que te pares con valor. Padre, danos ese corazón, Señor, danos ese valor, danos ese espíritu, Señor. Para ser mi corazón fuerte y valiente, envía el fuego. Para ser mi corazón fuerte y valiente, envía el fuego para vivir y salvar al mundo que muere. Envía el fuego. Oh, ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender tu ofrenda, Señor, te ruego. Envía el fuego. Ven, sobre tu altar estoy, Señor, mi vida y mi todo, desde este día te doy. Oh, ven a encender tu ofrenda, Señor, te ruego. Envía el fuego. Dios amado, cuánto amor tienes para con nosotros, Señor. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, Señor. Y hoy tu buen Espíritu está con nosotros, Dios, dándonos aliento, dándonos ánimo, Señor. Padre, que ese Espíritu vaya con nosotros, que nos ayude a hacer tu voluntad, Señor. No por nada tu palabra dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada palabra que nos has dado el día de hoy y por cada palabra que nos has dado en este ciclo, Señor. De verdad, Dios amado, que tu palabra no llegue o no regrese a ti vacía, sino que regrese con mucho fruto, Señor. Bendito eres. Amén, Señor.
quiero terminar esta reunión solo diciéndote pues que es bien importante que cada uno de nosotros entienda que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Que Dios, como nos ha demostrado en este ciclo, Él quiere ayudarnos, fortalecernos y bendecirnos. Y solo es necesario que confiemos en Él. Amén. Confiemos en Él. Y Él nos ayudará a creerle, a poner por obra su palabra y a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, que es la salvación de nuestras almas.